Primeramente, gracias a Dios por este privilegio, esta oportunidad que nos da en esta mañana de estar compartiendo su palabra, agradecidos con la gracia de Él, ya que Él le puso gracia al pastor, ¿verdad?, de decirme de que en esta mañana pudiera compartirles la palabra del Señor. Y también por el pastor, ¿verdad?, que está en un lugar, pues la familia necesita su tiempo también él, ¿verdad? Sin familia no hay iglesia. Necesitamos fortalecer a la familia para que creamos que Dios es fiel. ¿Cuántos creen que Dios es fiel? ¿Y usted cree que en la tempestad Él es fiel? Amén. Bueno, vamos a ver entonces en esta mañana, tal vez usted diga, bueno, nos salvamos del libro de los Hechos por este domingo. Vaya, gloria a Dios. Déjeme decirle algo bueno, pues que como le digo, Dios es fiel. A mí cuando el pastor me dijo, mire hermano, no voy a estar, quería saber si usted me puede hacer el favor. Y le dije, bueno, para la gloria de Dios, pues algo que sí les voy a decir es, prepárense porque no es casualidad que ustedes estén aquí, ni yo. No tenga en su mente el estar preparado para servirle a Dios. Yo lo que quiero es que usted esté dispuesto. Déjelo que Él fluya. No crea, yo le doy gracias a Dios por usar pantalones porque así no se ve que sudan mis piernas. Estoy nervioso, pero la gloria y honra es para Él, ¿verdad? Así que tenemos que creer, ¿verdad?, que Él es fiel y su palabra es así. Así que vamos a ver, y yo le oré y le dije, Señor, pues el pastor me dio la opción, mira hermano, lo que Dios le ponga en su corazón. Y eso es lo importante, que sea Dios hablando, no el hombre. Le dije, no hay problema, pastor, deme ahí, le dije yo, qué es lo que usted quiere, yo lo voy a estudiar, voy a orar y lo que sea la voluntad de Dios se va a dar. Así que vamos a seguir en el libro de los Hechos. Amén. Pocos amenes, pero amén, ¿verdad? Con esos empezamos, porque dice que donde hay más de 2 o 3 puestos de acuerdo, Él está ahí. Así que Él está aquí en esta tarde, Él tiene el control. Y le voy a invitar que abramos en el libro de los Hechos, capítulo 27. Vamos a leer nomás para iniciar del capítulo 27, del versículo del 1 al 4. Cuando me lo tenga me dice amén, gloria a Dios, pero diga algo. Amén. Así que si ve que hay alguien que no tiene ahí Biblia, comparta con él, ¿verdad? Porque Dios es fiel y nosotros tenemos que ser también fiel a su palabra. Amén, ¿ya lo tenemos? Amén. Su palabra se lee en nombre del Padre y el Hijo bajo la guianza de su Espíritu Santo. Dice así: cuando se decidió, dice, que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio, en la compañía Augusta, y embarcándose en una nave adremitena que iba a tocar, dice, los puertos de Asia, zarparon, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos, dice, a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese, dice, a los amigos para ser atendido por ellos. Y haciéndonos, dice, a la vela desde ahí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde, Señor. Venimos en este momento, Señor, poniéndonos, Señor, a un lado, pidiéndole a tu Espíritu Santo que Él tome control, Señor. Yo renuncio, Señor, a mí mismo, Señor. Pasa, Señor, ese carbón encendido en mis labios, que la palabra que salga de mi boca no sea de hombre, Señor, sino que sea palabra, Señor, de lo alto, para edificar, Señor, nuestras vidas, darnos discernimiento espiritual, con el poder y autoridad, Padre, que tú nos has dado, Señor. Todo espíritu contrario a tu Espíritu Santo, Señor, lo tiramos fuera de este lugar, y si alguno queda, sea sometido a tu palabra, Señor. La gloria y la honra sea para ti, Señor. Amén. Puede sentarse. Así que en el libro de los Hechos, seguimos continuando con los Hechos, pero es porque, ¿sabe qué es lo que sucede? Siempre que Dios nos da el privilegio de exponer su palabra, déjeme decir, por lo menos en mi caso, antes de venir a este lugar, estar aquí enfrente de ustedes, ya Dios ha tratado conmigo. Por eso le decía yo, no esté esperando a estar listo, sino dispuesto. Porque si usted quiere estar listo, nunca le va a servir al Señor.
dispuesto. ¿Por qué? Porque en los momentos más difíciles tal vez de su vida Dios lo va a usar. No espere a estar bendecido, prosperado, en victoria para servirle al Señor. Por eso el tema de ahora se llama confiando en las promesas de Dios en las tempestades del alma. ¿Por qué el alma? Quiero explicarle por qué el alma. ¿Sabe usted por qué el alma? Dice la palabra de Dios, dice, yo anhelo que tú seas prosperado así como prospera. ¿Por qué el alma y no el espíritu? ¿No se ha puesto usted a pensar en por qué el alma y no el espíritu? Los médicos ellos mismos dicen, han reconocido que el 80% de nuestras enfermedades empiezan en el alma. Aunque ellos no quieren reconocer, ¿verdad?, la ciencia. Dios no tiene nada en contra de la ciencia, porque es parte de su creación. Pero es el ser humano el que se está apartando de Dios con su conocimiento. Amén. El alma, ¿por qué el alma? Porque en el alma hay dos cosas que tenemos, son nuestras emociones y nuestros sentimientos. Amén. Si no, pregúntenle a Pedro cuando Jesús le dijo, ¿verdad, Señor? Pero tú puedes evitar esto. Apártate de mí, Satanás, le dijo el Señor rápidamente. ¿Por qué? Porque él se emocionó. A Dios no se le sirve por emoción. A Dios hay que servirle con voluntad. Porque las emociones y los sentimientos nos pueden llevar a tomar decisiones equivocadas pensando que son agradables para Dios. A veces por eso no entendemos nuestras tribulaciones, nuestras tormentas. ¿Qué es una tempestad? Tempestades porque son tormentas allá en la nada del océano, donde se levanta y se mezcla lo que son vientos, agua, lluvia, a veces granizo, contrarios, complicados para estas gentes que andan navegando. Son situaciones bien difíciles. Imagínese, usted sale con un mar Pacífico, pero usted se va el día y llega a la noche y de repente viene y empieza a sentir aquel movimiento, aquel mar que empieza a enojarse, a levantarse. Y eso tiene que ver con el diario vivir de nosotros, nuestras enfermedades, nuestros problemas, nuestras angustias, nuestros conflictos. Se levantan tempestades. Pero podemos nosotros, como dice el canto, creer en esa tempestad que Dios es fiel. Amén. Cuando a veces nos desenfocamos, como Pedro cuando vio que venía Jesús caminando en el agua, dijo, si eres tú, haz que yo vaya. Y empezó a caminar, ¿o no? Sí. ¿Qué pasó después? ¿Qué lo hizo a él desenfocarse? Las turbulencias del agua. Entonces a veces nuestras situaciones de nuestra vida, nuestras preocupaciones, a veces nos hacen que nosotros nos distraigamos del enfoque que es Cristo. Que aunque usted esté en esa tempestad, que aunque usted esté en esa tormenta, en esa tribulación, usted confíe en las promesas que Dios le ha dado. Si usted está aquí es porque usted ha creído en alguna promesa que Dios le ha dado. Amén. Créala. Dice que para el que cree, todo le es posible. Lograr eso, creerlo, es lo importante. Porque usted y yo podemos tener conocimiento de la palabra. ¿Qué es un conocimiento? Que usted sabe lo que está escrito. Usted puede saberse los versículos de memoria. Usted puede hablar muy bonito, tener una inyección verbal, dice, wow. Pero que lo viva cuando le toca vivirlo. Poderle decir al Señor, gracias. Que le digan, mire, voy a orar por este hermano, es el que necesita oración, soy yo. Tenemos que ir. ¿Sabe por qué? Porque Dios así obra. En su tribulación, en su tempestad, cuando usted ora por ese hermano, usted ni cuenta se da que cuando terminó de orar, él quedó bendecido y usted salió bendecido. Dios quiere ver, Dios dice que es el único que pesa y conoce los corazones. Por eso nosotros aquí vemos la vida de Pablo en esta tempestad, que no era la primera, pero vamos a seguir leyendo ahí mismo en Hechos,
Leímos hasta el 4, vamos a leer del 5 al 8. Habiendo, dice, atravesado, dice, el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribaron, dice, a Mira, ciudad de Licia. Y hallando allí, dice, el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcamos en ella. Navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Gnido, porque nos impedía, dice, el viento, navegamos, dice, a Sotovento de Creta, frente a Salmón, dice, y costeándolo, dice, con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Dice que con dificultad. Su palabra dice que bienaventurado el que pasa por el valle de lágrimas. ¿Sabe qué es ser bienaventurado? Es ser bendecido. ¿Sabe qué es un valle? ¿Por qué de lágrimas? Porque si usted conoce que es un valle, es un lugar donde solo hay depredadores. Y si usted logra pasarlo, usted va a tener bendición. O sea, el evangelio, en otras palabras, no es color de rosa. El verdadero evangelio no es aquel que le dijeron acepta a Cristo y para de sufrir cuando no estamos aquí. Porque si usted ve la vida de Pablo, que era Pablo antes, Saulo de Tarsa, ¿qué es lo que hacía? Todo le iba bien supuestamente y matando a los cristianos, persiguiéndolos, atribulándolos. ¿Qué le pasó después de que tuvo el encuentro con Jesús? Cambió para empezar su vida radicalmente, quedando ciego por varios días. O sea, radicalmente le estoy diciendo, es como que usted aquí estamos ahorita nosotros gozándonos del Señor y saliendo de aquí acontezca algo malo en nuestra vida. ¿Y usted está dispuesto a seguir a Dios todavía? Porque Él así dice, que Él estaba dispuesto, dice, a pesar. Porque este no era el primer naufragio de Él, no era el primer viaje de Él. Déjeme leerle aquí lo que dice 2 de Corintios 11:25. Si quiere anótelo, si no, pues lo leemos. Pero quiero leerle aquí unos versículos para que veamos, entrando y que no se le olvide el tema, ¿va? Confiando en las promesas de Dios en las tempestades del alma. Amén. Dice así en 2 de Corintios 11:25, vamos a leer que es hasta el 27, dice: 3 veces he sido, dice, azotado con varas, una vez apedrado, 3 veces he padecido naufragio. O sea, con del capítulo 27 es su cuarto viaje. Pero él dice, ¿qué dice? Que ha sufrido ¿cuántos? 3 naufragios. Una noche, dice, y un día he estado, dice, como náufrago en alta mar. ¿Sabe qué es eso? Estar de náufrago en alta mar, o sea, ya en lo más de la nada, en el océano, o sea, usted solo en el agua, flotando. Ahí hay tiburones, hay de todo. Eso es triste. Yo pero me imagino, veo películas y todo eso, ¿verdad? Pero me pongo a pensar qué tremendo debe ser, qué angustia. A veces así nos sentimos con nuestros problemas. Estamos hasta el agua hasta aquí, no hallamos la salida, pero Dios dice persevera. Dios no solo nos reprende, sino que también nos fortalece. Porque el que persevere hasta el final, dice, será salvo. Amén. Entonces, la perseverancia es todos los días. Amén. Dice entonces, náufrago, dice, en alta mar, dice, en caminos muchas veces, dice, en peligro de ríos, en peligro de ladrones, en peligro de los de mi nación, en peligro de los gentiles, peligro de la ciudad, peligro, dice, en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos. ¿Oyó? Peligramos aún nosotros entre falsos hermanos. Oiga la palabra para que después no digan el hermano dijo, no, aquí está escrito, a mí no me meta en ese problema. Amén.
Así que ni se estén volteando a ver. Eso es en el espíritu que se discierne. Dice, y además dice, en otras cosas, lo que sobre mí se golpea cada día, dice, lo preocupante por todas las iglesias. Él no solo naufragio ha sufrido, lo han apedreado, ha estado preso, estuvo preso. Pero ¿sabe qué? Él estaba dispuesto a llevar el evangelio al mundo perdido. La pregunta de nosotros en esta mañana es, ¿estamos nosotros dispuestos a llevarle allá afuera al que está perdido el evangelio? A pesar de nuestras tribulaciones, nuestras tormentas, nuestras tempestades. ¿Está usted dispuesto? Hágase un autoexamen. Esto es para edificar la vida del cristiano. Porque ser cristiano no solo es venir a dominguear, ¿va? Ser cristiano es hacer la voluntad de Dios en contra de la de nuestra. Que cuando Dios dice, ve, ve. No como el joven rico, no. Cuando le dijo qué tenía que hacer, le dijo, no, pues después porque tengo que ir a ver, enterrar a mis muertos y ponerle pretexto al Señor. Preocúpese. La vida de seguir a Dios no es tan fácil, pero no es imposible. Pero gócese en las tribulaciones, en las angustias. ¿Sabe por qué? Porque después viene la calma. Hay que pasar ciertas situaciones para que podamos ver la mano de Dios. Por eso la palabra era clara, dice, yo anhelo que tú seas prosperado, así como prospera tu alma. Porque si el alma es prosperada, el espíritu es fortalecido y el cuerpo nosotros lo controlamos, que es la carne. Y cuando las bendiciones de Dios vengan, que es la prosperidad, sea trabajo, sea salud, sea finanzas, no nos aparten de Él. Usted se quiere dar cuenta cuando usted está siendo prosperado solo terrenalmente y no espiritualmente. Bueno, hay puede ir gente que dice, no hermano, ¿y cómo estás? No, pues gracias a Dios bendecido. Mire, tan bendecido que no he podido ni ir a la iglesia. Está prosperando como la palabra. Sí, está prosperando, pero está prosperando como la palabra dice. ¿A dónde está dejando el alma? Porque cree que cuando vienen estas tempestades, pues nos atormentamos más. O cuando alguien habla mal de usted, pues gócese. ¿Que acaso hablaron bonito de Dios? ¿Hablaron bien de Jesús? Entre mejor quiere usted agradar a Dios, más en contra tendremos a la gente. A mí me gusta cuando digo que les caigo mal. Es bueno, Dios, gloria a Dios. Voy a orar por esas almas. Porque si por algo les cae mal, quiere decir que están poniendo los ojos en usted. ¿Sí? Pero preocúpese cuando todo está bien. Que hay salud, que hay prosperidad y todo para y no nada. Nos enfriamos porque nos hacemos domingueros. Dos cosas te demando, dice el Señor, a que escudriñes y seas valiente. Escudriñar la palabra es como estas Biblias. Hay Biblias que son cadocho. ¿Sabe cuáles son las Biblias cadocho? Son las que usamos todos los domingos, solo cuando venimos aquí y después las cerramos allá en la casa a ver. Y usted es banquero, sí, le digo, oh no, pues debe tener buen sueldo. No, le es banquero porque solo a calentar banca viene. Y está en tempestad y después dice, ¿y por qué a mí? ¿Qué he hecho? A veces no nos damos cuenta nosotros, creyendo que estamos agradando a Dios. O sea, hablando aquí a la iglesia, no los que están afuera. No se preocupe por el que no vino, no era para él la palabra hoy. Preocúpese para usted y por mí, porque es para nosotros. Y nosotros nos edificamos para edificar después más adelante a otros. Amén. Entonces, si nosotros escudriñamos la palabra, vemos que en la Biblia, si usted ve aquí el capítulo, como en esta Biblia que yo tengo, dice nomás un subtema, Pablo dice es enviado a Roma, embarque y travesía, 27 y de ahí voy, ya no tengo subtítulos. Pero aquí está narrando cuando usted viene
y tiene el deseo de aprender no solo el conocimiento, sino sabiduría, porque sabe que la sabiduría sabe cómo se quiere, a través de su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va a hablar a usted si usted se somete a oración, a lectura, a congregarse, a ayunar, porque el Espíritu no le habla a la carne, el Espíritu le habla al Espíritu. Para que usted sepa que es del Espíritu, tiene que pagar uno el precio. Sí, como dijo el pastor la vez pasada, la salvación ya la tenemos, pero allá tal vez lleguemos a barrer las mansiones, no ser dueño de la mansión. Eso usted lo decide. Y aquí, antes de subir allá, el problema es que esta tempestad va a ser peor. Porque si nosotros no estamos sometidos a su palabra, ¿cómo vamos a soportar o cómo vamos a sobrellevar nosotros los problemas en nuestra vida? Tenemos este problema tan grande, ¿verdad? Esta tribulación o esta pandemia. ¿Cómo ha venido llevándose gente? ¿Y cómo sigue llevándose gente? ¿Y cómo seguimos de renegados nosotros con Dios? Fíjense que la situación a veces, mejor el problema nos hace desenfocarnos de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Cuando esto empezó, Dios estaba dando una oportunidad, porque como hoy toda la gente dice que la tecnología es mala, no. La tecnología es buena porque a través de ella muchos están siendo bendecidos. Malos nosotros que no la sabemos gobernar. Porque yo me acuerdo que en mi infancia, yo le doy gracias a Dios que mi infancia fue bonita. Yo no hubiera deseado haber tenido que estuvieran los celulares. No hubiera disfrutado a mis amigos ni a mis padres. Porque eso es lo que está dividiendo la familia ahora. Ahora da tristeza de que ahora son los niños de que ya 2, 3 años y ya saben mejor el teléfono que uno. Quíteselo a ver qué pasa. Son las tribulaciones, o sea, somos nosotros que no tenemos ese dominio propio que nos da la palabra para llevar ese balance. No es que sea malo, es que tenemos que tener un balance, educarnos para que Dios, así la gracia de Él sea sobre nuestras vidas. Amén. No los estoy regañando, lo oigo muy callado, voces. Me aflige el alma porque le estoy diciendo, más afligido estoy, porque yo le doy gracias a Dios que yo he recibido esa palabra. Estos días que yo he estado meditando y estudiando en ella, son días bien difíciles. Es decir, a mí a veces me dan ganas de no subirme. Ya me daban ganas de quererme ir, pero hay que perseverar. No es fácil, en realidad yo le voy a decir, pero no es imposible. Mire, el campo de batalla del cristiano es la mente. Un espíritu no le va a hacer a usted daño mientras no pueda él tener un cuerpo. El espíritu lo va a querer atormentar, va a ser aquí. Pero dice de que es más poderoso el que está en nosotros, el que está en el mundo. Esa palabra usted tiene que declararla en su vida. Cuando usted se vea en esas tribulaciones, en esas tempestades, usted crea en las promesas de Dios. ¿Qué le ha prometido Dios? Usted sabe lo que Dios le ha prometido. Créalo, porque va a ser en el tiempo de Dios. Es ahí lo que se nos hace a nosotros difícil, esperar en el tiempo de Dios. Porque nosotros a veces anhelamos y lo que hacemos es nos adelantamos a los propósitos de Dios. Amén. Así de que del versículo que leímos ahorita, del capítulo 27, del versículo 1 al 8, aquí lo que él está hablando se refiere a dónde el viaje que han llegado a buenos puertos. Ahorita nosotros vamos a entrar a algo más importante. Desde el versículo 9 nos dice hasta el versículo 13, es Pablo, dice, les advierte, oiga bien, Pablo les advierte de lo que viene. Dios a usted y a mí nos advierte. Dios nunca nos va a agarrar de sorpresa. Nos agarra de sorpresa porque nosotros somos los que nos descuidamos de la relación de Él. No estamos atentos cuando Él habla. No creemos cuando Dios puede usar a cualquiera para darnos una palabra. No se diga a un niño,
o alguien menor que uno, o de los hijos a los padres. Entonces después nos diga, aquí Dios está usando a Pablo. Miren lo que le dice, vamos a leer ahí del 9 en adelante. Y habiendo pasado mucho tiempo, y siendo ya, dice, peligroso la navegación, por haber pasado, dice, ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciendo, varones, veo que la navegación va a ser, dice, ¿con qué? Con perjuicio y mucha, no solo del cargamento, ¿de qué? De la nave, sino también de nuestras personas, nuestras vidas. ¿Usted cree que Pablo estaba hablando por sus propias palabras? No. Él había recibido palabras de Dios. Adviértele. Mire lo que sigue. Pero el centurión, dice, daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo, dice, incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar. Oiga bien, la mayoría. Usted ha visto a veces que hoy se usa bastante ese. La mayoría gana. No se sienta mal cuando usted le piden una opinión y no lo tomen en cuenta, pero ahora a lo malo le llamamos bueno y a lo malo le estamos llamando bueno. Usted persevere en lo que Dios le pone en su corazón. Vuelvo y repito, en los días que estamos bien, se está cada vez, y eso es bíblico. La gente se está alejando de Dios. Pero usted y yo decidimos si permanecer en Él o seguir al mundo. Aquí ellos prefirieron la mayoría. También dice, y siendo, dice, incómodo, dice, pues dice, el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de ahí, por si pusiesen, dice, pues si pusieren a arribar, dice, a Fenice, puerto de Creta, que mira, dice, al noroeste y suroeste, dice, e invernar ahí. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, dice, levaron anclas e iban costeando Crepa. Fíjese que el versículo 9 al 13, usted lo lee y usted no se esfuerza en saber qué es lo que está aconteciendo ahí. Usted no sabe por qué las cosas pasan. Aquí hay por lo menos 5 factores en los cuales contribuyeron al error del centurión. ¿Quién iba a cargo de la nave de ellos? El centurión. Mire por qué le digo. Y eso nos lo explica, como le digo, la Biblia Cadocho. Pero si usted se va y consigue una MacArthur, unos diarios Vivir, una Thompson, y se pone en su casita, le va a hallar más sabor a la palabra. Va a decir, entonces le va a entender mejor. ¿Sí me entiende? El verdadero cristiano no es el que vemos aquí. El verdadero cristiano es el que Dios ve en lo secreto. Cierra tus puertas, Mateo 6. Ora en secreto, tu Padre que te ve. Oiga, no que te oye, te ve en lo secreto. ¿Qué dice que va a hacer? Te va a recompensar en público. Porque ese va a ser un fruto del Espíritu. Pero la mayoría queremos privilegios solo de estar aquí arriba y que nos vean y que allá. O sea, ¿a quién quieres agradar? ¿A Dios o a los hombres? El ministerio de la caridad, que es bíblico, casi nadie lo hace. ¿Cuál es ese, hermano? Ama a tu prójimo, sírvele a tu prójimo como a ti mismo. Haz con él como quieres que haga contigo. ¿Tienes hambre? Cuando tienes hambre, vas y comes. Bueno, acuérdate que aquel tiene hambre, pero no tiene para comer, dale. Y casi nadie lo practica, pues nadie lo ve. Todos queremos ser vistos ahora. Cómo gritamos, cómo saltamos, cómo cantamos, cómo predicamos. Pero nadie quiere hacer la voluntad de Dios. Aquí lo que yo descubrí son cosas muy interesantes que yo quiero compartirles con ustedes en estos versículos. Cuando Pablo les advierte, y estas son, si a usted le gusta apuntar, apúntelo.
Son 5 factores en los cuales llevó a que el centurión tomara esas decisiones erróneas, afectando a todos. Mire qué tremendo es. A veces nuestras decisiones afectan a los que están alrededor de nosotros, sea para bien o sea para mal. La primera, dice, es la impaciencia. Como nosotros somos bien pacientes, va. Más cuando es de sanidad o más cuando es de finanzas. Nosotros queremos que, Señor, si no pago, me la quitan. Cuando tenemos esa angustia de las enfermedades, ¿va? Que el médico dice que pues, Dios lo permite. ¿Sabe por qué? Porque todavía en su misericordia nos quiere enseñar de que el que tiene la última palabra en usted y en mí es Él. La fe en quien se pone. Aquí el centurión la fe la puso en quién. En el piloto, el dueño de la nave. No, mira, hay una brisita, la hacemos, vámonos. Qué tremendo, la impaciencia. La fe, para mí, no tiene religión ni denominación. Y yo se lo digo bíblicamente, no es que yo esté inventando, para que digan, no, este hermano, a ver de qué está hablando. Este es un centurión, ¿verdad? Y bien amable, mire cómo es Dios. Que él todavía, a pesar de eso, vino y puso gracia en el centurión porque dejó que Pablo fuera a visitar a sus amigos. Dice que aún hasta a los enemigos, dice, los pone él a obrar para bien para nosotros. Esa visita que hizo Pablo a sus amigos, a él le sirvió porque lo fortaleció espiritualmente para seguir el viaje. O sea, cuando usted visita la casa de Dios, cuando usted se congrega, cuando usted recibe palabra de Dios, eso usted lo fortalece espiritualmente para seguir adelante en sus situaciones difíciles de la vida, en sus tribulaciones, en sus problemas. Y aquí vemos de que la fe de este centurión Julio fue puesta en el piloto de la nave y el dueño. Y lo lleva a eso, pero para que vea que lo que yo le estoy diciendo es cierto de la fe, no me gusta dejarle eso a media. Quiere, apúntelo. Mateo 8:5. Aquí está hablando, dice, el siervo del centurión, otro centurión. ¿Sabe quién era un centurión? Son soldados romanos, o sea, de alto nivel, con una gran autoridad. 5. De 100 personas, hombres de autoridades, ¿verdad? Pero mire lo que sucede aquí en Mateo 8:5. Entrando Jesús, dice, en Capernaum, vino, dice, a él un centurión, rogándole y diciéndole, Señor, mi criado está, dice, prostrado en cama, paralítico, gravemente atormentado. ¿Qué estaba? ¿Gravemente qué? Las tormentas, las tribulaciones, las tempestades. Mire, y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado será sano, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún, ¿dónde? En Jerusalén he hallado ¿qué? Tanta fe. ¿Se da cuenta que la fe no es religión? La fe no es denominación. La fe está en usted, en quien pone la mirada. Si usted tiene fe en las promesas de Dios, de corazón, créame que Él se las va a dar. ¿Ven la diferencia de este centurión? Él no era cristiano, era romano. ¿Y se lo hizo Dios o no? Así que la fe es ¿por qué? Por el oír, ¿verdad? Entonces, ¿qué estamos oyendo nosotros? No oigamos al enemigo. Si a ustedes le han dicho
ya es imposible, que con usted ya no se puede, que usted tiene problemas en su matrimonio y eso no hay solución, pregúntele a Dios. Él es el que tiene la última palabra en su vida. Si Él dice no, pues gloria a Dios. Si Él sí dice sí, pues gloria a Dios también. En todo tiempo, como dicen los cantos, nosotros nos emocionamos y cantamos y decimos sí, Señor, gloria a Dios, amén, y que sí, en todo momento, en toda tribulación, pero cuando vienen los problemas nos vamos. Es normal que nos dé depresión, tristeza, ansiedad, ¿verdad? Que nos den pánico. ¿Sabe que lo que no es normal? Que usted y yo nos quedemos ahí. Cuando Dios permite que usted y yo seamos atormentados, no es para destruirnos, es para edificarnos cada día mejor. Pero como la angustia no nos deja ver la voluntad de Dios, el problema nos ahoga y nos desviamos, nos desenfocamos del actor y consumidor que es Cristo Jesús. Y vino Él y la impaciencia lo llevó a hacer eso. Primer punto que tomó el centurión equivocadamente. Habiendo, dice, pasado de mucho tiempo, por lo general siempre de que nos impacientamos, nos precipitamos y desobedecemos la voluntad de Dios. A veces no le ha tocado, yo voy a hacer esto, pero no creo que Dios se enoje. O a veces usted toma la decisión, o sea, como le digo, bueno, tomar vacaciones y todo, pero no lo deje a Dios de segundo. A veces compramos el boleto y hacemos planes y todo, y ya cuando ya va para el avión, Señor, sea tu voluntad, guárdanos. Y hasta último, no le preguntó si era el tiempo. Tal vez Dios necesitaba hacer algo primero con usted antes de que tuviera esa bendición. Y aparentemente no se ve mal. Pero como no estamos por apariencia, esa es otra cosa. Entonces, eso a Él lo toma y Él nos dice en su palabra, aún en los Salmos 32:9, dice, que no hay que ser, dice, como el caballo que se adelanta, ni como la mula que se atrasa, sino, dice, que quiere que seamos como la oveja obediente que sigue a su pastor. Oiga bien, oveja obediente, porque ovejas hay muchas, pero hay una rebelde. Y hasta le quieren decir al pastor cómo hacer las cosas. Qué tremendo. Les dije, la palabra es para nosotros, ¿verdad? Así que, si usted se está gozando, pues diga amén. ¿Verdad? Primer punto. Segundo punto, consejo experto. El centurión, dice, oyó al piloto y al dueño, oyó el consejo del piloto y dueño de la nave. No, con este vientecito lo hacemos y vámonos. Entonces, por no escuchar, ¿quién les había exhortado anteriormente? Pablo. No viajemos, va a ser peligroso. Pero no, por seguir consejos de los expertos. No quiere decir que los expertos hoy en día no se equivoquen. Expertos de la medicina, ingenieros, lo que sea, se pueden equivocar. El experto de nosotros tiene que ser Cristo Jesús. A Él hay que ir. A usted le dice, mire, esto está bien. Vaya usted a lo secreto y ore al Señor. ¿Qué opinas? ¿Qué crees? Yo opino y yo creo en tus promesas. Si a mí tu palabra me dice, a mí en Proverbios dice 4:22, dice que la palabra de Dios es medicina para mi cuerpo. Yo no lo puedo recitar, pero que yo lo crea es otra cosa. Pero la palabra sí lo dice. Oiga bien, está yendo para el cuerpo, no el alma y el espíritu. Habla del cuerpo, ¿verdad? Aún la palabra de Dios para este cuerpo es medicina. Pero si usted no fortalece el espíritu y el alma, ¿cómo va a tener usted o cómo va a salir usted de esa tempestad? El alma siempre va a estar en tribulaciones, angustiada.
Y eso lo que trae son enfermedades. Los mismos médicos han dicho la diabetes, la mayoría de diabetes, la alta presión, por sustos, problemas, preocupaciones, angustias. Y a veces decimos no estar, pero sí lo estamos. Pero hay que perseverar. Amén. Amén. Tercero, la incomodidad. Lo que no le gustó al centurión era que en el puerto donde estaba era bien incómodo para invernar, porque les iba a tocar estar como 3 meses ahí. Buscó lo más fácil, irse a otro puerto más grande y todo, y no, siguiendo en eso, es otro de los puntos de los que él tuvo. Lo que les explicaba de que hoy en día la otra regla es la regla de la mayoría. Vamos a llevar a votación, ¿verdad? Entonces, yo he pasado situaciones cuando me decía, mire, ¿qué opina de esto? Yo decía, yo estoy. Por último salían haciendo lo que quería. Le dije, entonces, ¿para qué me piden opinión? ¿Verdad? Cuando usted está en contra de lo que ellos, si usted ve que es malo, por eso le digo, habla aquí la Biblia, aún decía ahí Pablo en los Corintios, de falsos hermanos, porque el falso hermano lo va a querer llevar a que usted se desvíe de la voluntad de Dios. Mire, hermano, vamos a hacer, no, fíjese que la verdad, no, yo no lo veo bien. No, hombre, no se preocupe, no lo veo. Mejor que lo ignore, lo margine, pero esté agradando a Dios y no a los hombres. Entonces aquí vemos nosotros esa regla. Como la mayoría dijeron, vámonos, se fueron. Vamos, ¿qué vamos a hacer? Pero hay algo muy, muy bonito que aún a usted le toque pasar con ellos en esas tempestades, porque Pablo iba en la colada. Ignoraron lo que él les dijo y hicieron lo que la mayoría opinó. Pero ¿cómo le decía? Pues iba en el barco, no les tocaba de otra que seguirlo. Pero eso es lo importante. Y eso es lo que usted y yo tenemos que lograr en la tempestad. Que cuando usted trata de agradar a Dios, y Dios conoce su corazón, aún en la tempestad Dios lo va a guardar. Porque a él ya le había dicho, él les advirtió y no les importó, y siguieron. Cuarto punto. El quinto punto dice, las circunstancias favorables. Soplaba una brisa del sur que les pareció, dice, que era lo necesario, que demostraba que Pablo estaba equivocado. Aún no solo era la excusa para seguir adelante, sino que a la vez para machacarle a Pablo que él estaba equivocado. Amén. Entonces él dijo, bueno, no hay problema, sigamos. ¿Te das cuenta qué interesante es el uno tomarse el tiempo para desglosar la palabra de Dios y poder entender a veces por qué las circunstancias que nos acontecen en la vida puedan ser voluntad de Dios o nuestra necedad? Porque aquí no hay muchos caminos. Aquí son dos, el bueno y el malo. Dos puertas, la angosta, la estrecha o la ancha. Pero eso nosotros la decidimos. Amén. ¿Estamos aquí? Porque yo me siento solo. Gloria a Dios. Dice su palabra entonces, la tempestad. Vamos a leer del 27, capítulo 27, del 15 al 26, ¿qué nos dice sobre la tempestad? Ellos aquí ya habían sucedido, ya habían hablado del viaje hasta Buenos Puertos, ya les había, aquí la palabra nos explica la mala decisión que tomó el centurión, por lo menos 5 puntos en los cuales él se equivocó para tomar la decisión equivocada. Ahora vamos a ver qué aconteció en la tempestad. Y eso es lo más importante. Amén. Dice así su palabra, miren, en lo que es el 15, 14. Pero no, dice, no mucho después, dio, dice, contra la nave un viento huracanado. ¿Cuánto pasó? No mucho tiempo. Después de aquella brisita que sintieron bien agradable, ya nos fuimos. Mire lo que acontece, dice en el 14. Pero no mucho tiempo, dice, después dio contra la nave un viento huracanado, llamado Euroclidón. Esta es una palabra mezclada griego con latín.
que quiere decir, ya le voy a decir, quiere decir, es una parte que dice, es una palabra griega, dice, y latín, dice que significa viento del este y viento del norte. O sea, se chocan. Imagínense el viento y ya cuando se levantan las aguas. Y de repente han habido tempestades que no solo es el agua, no solo es el viento, viene la lluvia. Y la lluvia se convierte a veces hasta en granito. Qué tremendo tener todo eso en una sola situación. ¿No le ha pasado que usted a veces así siente que está en su vida? Que no tiene, o sea, ya usted pierde las esperanzas. Pero es bueno porque cuando usted se debilita, Dios se fortalece en nuestras debilidades. Amén. Y siendo, dice, arrebatada la nave, en el 15, dice, y no pudiendo poner, dice, proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Dice, habiendo corrido, dice, a Sotavento, una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger, dice, el esquife. ¿Sabe qué es el esquife? Bueno, pues le digo, miren qué bonito es escudriñar, ¿verdad?, la palabra, porque a veces nosotros, y recogieron el esquife, amén, y no sabe qué está diciendo usted, y está diciendo amén. Esquife le llamaban a una nave pequeña que siempre llevaban ellos jalando con la nave por alguna emergencia. Entonces dice que la recogieron, o sea, la subieron a la nave. ¿Ha visto los botes que traen esos botes de emergencia, los barcos? Bueno, a eso le llama así un esquife. Y una vez, dice, subido a bordo, usaron, dice, de refuerzo para ceñir la nave, y teniendo temor de dar, dice, en la sirte, arriaron las velas y quedaron, dice, a la deriva. ¿Sabe qué es quedar a la deriva? No. Amén. Mire, quedar a la deriva, o sea, la voluntad de Dios, ¿qué va a hacer? No saben si les va a dar o no les va a dar, no saben para dónde van, si al norte, al sur, este, oeste, no saben dónde van. Pero siendo, dice, combatidos en el 18 por una, dice, furiosa tempestad, al siguiente día, dice, empezaron a lijar, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Los aparejos eran unos utensilios. O sea, ellos empezaron a tirar todo por la borda, ¿verdad? Porque los agarró, ¿qué? Una tempestad. Entonces, de la manera para ellos no hundirse, tenían que quedar más liviana la nave, y de la manera era botar primeramente los utensilios. Amén. Dice el 20, y no, dice, no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días. Mire que no fue un día, 2 días, muchos días. Así que si usted tiene muchos días en esa tribulación, yo le garantizo que Dios va a hacer algo. Porque por algo usted vino esta mañana, es porque Dios va a hacer algo. Amén. Y dice, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habían, dice, ya habíamos perdido, dice, toda la esperanza de salvarnos. ¿Se da cuenta? O sea, ellos completamente se rindieron. El médico, vuelvo con los médicos y le digo, uno sabe que nosotros ya no podemos hacer más. Y se nos viene el mundo encima, es normal. Somos carne y hueso. Pero ahí es donde usted y yo activamos la fe. En Cristo Jesús, no en el hombre. Él puede decir lo que quiera. Lo van a despedir. Le quitaron el trabajo. Algo mejor va a venir. Mejor trabajo, mejor salud. Pero que sea la voluntad de Dios, no la de nosotros. Amén. Entonces Pablo dice, como hacía, dice, ya mucho que no comíamos, dice, puesto, dice, en pie en medio de ellos, dijo, habría, dice, sido por cierto, dice, conveniente, dice, varones, haberme oído. Mire que ahí los está él reprendiendo. Se lo dije, ¿verdad? Pero no en reproche. Porque aquí no, como le digo, Dios no nos va a disciplinar para destruirnos, nos va a disciplinar para edificarnos mejor, para hacernos mejores cristianos. Amén.
y no dice, y no zarpar, dice, de Creta, tan solo dice, para recibir este prejuicio y pérdida. Mira el 22, pero ahora dice, os exhorto, o sea, animándolos, así que yo los animo también, no los estoy regañando, los animo, ¿verdad? Yo también me animo, que sigamos adelante, porque mire lo que dice, pues no dice, exhortándolos a tener buen ánimo, porque no habiendo ninguna pérdida de vida, dice, entre vosotros, sino, dice, solamente de la nave. Mire lo que él les dice, ¿no? Pero ahora yo los exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna, le vuelve a él, viene esa palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ya le había dicho. Aún fíjese ahí en esa necedad de lo que hizo una persona, el centurión, de irse, meterse a la tempestad. Dios tuvo misericordia y dijo, no hay problema, nadie va a perecer, nadie va a morir. Aún en esa situación tan difícil, solo la nave. Porque dice, esta noche, dice, ha estado conmigo, ¿quién? El ángel de Dios, de quien soy, dice, y a quien sirvo. ¿Usted es de Dios? Pues sírvale. Son dos cosas. Usted puede decir que es cristiano, pero le sirve. Tendrían que llevar las dos cosas. Así que, si usted dice, como dijo ahí, Pablo él está declarando, ¿cómo va a decir que no le sirve todo lo que le ha pasado? Pero nosotros a veces decimos, venimos, nos convertimos y empiezan las cosas mal y no, ni cuando no era cristiano me pasaba esto, ¿para qué entonces voy a la iglesia? Y se regresa al mundial, al mundo. Porque se le hace más fácil, no, digo que el diablo no existe, dijo uno, bueno, acepta a Cristo. Y lo aceptó y le empezó a ir mal. No, mira, bueno, ¿sabes por qué no lo miras? No, pues iba con él de la mano. ¿Cómo lo va a ver si lo lleva a la par? Deje de ir con él, déjelo que se vaya, regrese a ver qué le pasa. Esa es la vida. Por eso Pablo decía, el ángel de Jehová, de quien soy y a quien sirvo. Hay que servir. O sea, no de estorbo, sino que servir para ayudar a otro. Que hay que ponerle, porque si no lo agarramos a conveniencia, ya que como lo redarguye uno Dios, no, pues díceselas completo, para que después no digan, no, mi hermano, estoy sirviendo aquí, pero de cuña. Amén. Diciendo Pablo, dice, no temáis, es necesario, dice, que comparezcamos, dice, ante César. He aquí, dice, Dios te ha, dice, concedido todos los que navegan contigo. A Pablo, antes de que decidieran llevarlos a Italia, Dios ya le había dado una palabra a él. A usted y a mí, antes de entrar a esa tempestad que usted está pasando, a esa tribulación, a esa angustia, antes Dios ya a usted y a mí nos había dado una palabra. Así que no se preocupe, sino que glorifique a Dios en ese momento. Amén. Y para terminar, pues poniéndonos de pie, le vamos a dar gracias a Dios, esperando que en esta mañana Él haya hablado a nuestra vida. Por eso Él decía, por tanto, oh varones, en el 25, tened buen ánimo, porque yo, dice, confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Con todo es necesario que demos en alguna isla. Amén. Yo sé que nosotros venimos a la casa de Dios, pues nos sonreímos, ¿verdad? Nos alegramos de vernos unos a los otros, pero tenemos necesidades, tenemos problemas, tenemos angustias. Qué bueno que usted busque a Dios por agradecimiento, no por necesidad. Es cierto que a veces venimos atribulados, angustiados, pero Dios le ha dado una palabra a usted y a mí. Y yo se lo puedo decir en esta mañana, que usted y yo de aquí no vamos a salir igual. Usted va a ver esa promesa y usted mismo va a dar testimonio de esa promesa que Dios le ha dado. No sé si sea alguna angustia, será alguna depresión, será alguna ansiedad, algún pánico, alguna enfermedad, cualquier cosa económica, física, emocional.
pero Dios tiene el control. Amén. Así que antes de que los hermanos toquen ese canto de adoración, yo voy a orar por ustedes. Amén. Padre, te doy gracias, Señor, en esta tarde por tu palabra primeramente. Gracias porque has hablado, Señor, a través de esa tempestad. Señor, yo no conozco los corazones de mis hermanos, pero tú sí, de aquel que está aquí como el que está, Señor, en las redes. Que tal vez, Señor, no sabía qué tenías tú para nosotros en este día. Pero, Señor, que haya sido, Señor, para fortalecernos, para seguir adelante, para perseverar, Señor, en tu palabra. Porque el que persevera hasta el final, Señor, será salvo. Yo, Señor, en tu nombre bendigo, Señor, aquel que nos está viendo como el que está presente, Padre eterno. Pido, Señor, el shalom, que es la paz de Cristo, Señor, y todas sus bendiciones sobre su vida, Señor. Que así como tú nos has traído, Padre eterno, aquí a este lugar, así nos lleves con bien. Y que seas glorificado y exaltado en todo tiempo. Señor, dice tu palabra que aquel que está, Señor, falto de sabiduría, pídalo. Tenemos conocimiento, pero necesitamos la sabiduría de lo alto, Padre, para seguir, Señor, adelante. A ti sea, Padre, toda gloria, toda honra, Señor, por los siglos. Amén. Que Dios me los bendiga, Señor.